A ver, muchachos, la semana anterior trabajamos en lo que tenía que, en lo referente a las primeras unidades, que trabajamos netamente literatura. Entonces, esa partecita ya la habíamos reforzado. Hoy vamos a continuar el refuerzo, pero vamos a trabajar en la parte de la comunicación oral. Entonces, en la parte de la comunicación oral, nosotros este año tuvimos la oportunidad de construir varios conceptos relacionados a esto. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Hoy vamos a hacer como un ejercicio de caras y gestos. Vamos a recordar los elementos del discurso. Por eso necesito que por favor prendan sus cámaras otra vez. Todavía falta Dakia, falta Rebeca, falta Esteban, falta Juan Pablo. Por favor, prendan sus cámaras. Necesito que esta vez se vean. Muy bien, muchas gracias. A ver, muchachos, vamos a empezar. Vamos a recordar. Hola Andrés, buenos días. Vamos a recordar la partecita de la comunicación oral que aprendimos en este año. A ver, ¿qué era comunicación oral? Antes de formar los grupos, vamos a recordar conceptos básicos. El primer concepto básico que vamos a recordar, comunicación oral. ¿Qué era comunicación oral? ¿Alguien recuerda qué era la comunicación oral? No, nadie. Hemos mediante. Ay, bueno, ya. A ver, Andrés, dígalo. La normal, pues, la que usamos a diario vocalizando las palabras. Exactamente, muy bien, Andrés, esa es la comunicación oral, la que utilizamos cotidianamente cuando utilizamos las palabras que conocemos y construimos mensajes para hacernos entender con un grupo de personas. Esa es la comunicación oral. Se caracteriza por ser de transmisión así, como lo estamos haciendo ahorita, frente a frente. Entonces, luego de ver comunicación oral, trabajamos una parte muy importante que se relacionaba con el discurso. Entonces, habíamos hecho hace algunas clases de atrás también una diferencia entre el discurso y una exposición oral. ¿Cuál era la diferencia entre el discurso y la exposición oral? Que no son lo mismo. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Discurso ¿Verdad? supongo que es para defender una idea y la exposición es hablar sobre eso, o sea, sobre solo para exponer la idea. Exacto, muy bien, Mari. Entonces, aquí teníamos el fin de persuadir en el discurso, hablábamos de persuadir o de convencer a nuestros lectores, y en la exposición oral solo hablábamos de informar, de dar datos, etcétera. En la parte del discurso nosotros habíamos trabajado algunas cosas, inclusive aprendimos a hacer análisis del discurso y cuando hablamos de la estructura del discurso habíamos propuesto una. ¿Cuál era la estructura del discurso más o menos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuál era la estructura que proponíamos en un discurso? Todo discurso, ¿qué debe tener? ¿Puedo empezar yo con el mensaje? ¿Con qué debería No sé, empezar un con discurso? una frase de enganche. Con un saludo, pues. Frase de enganche. Exacto, muy bien, Dom. Entonces podemos empezar. Habíamos considerado factores como frase de enganche, que nos dijo Mari. Habíamos considerado también al saludo, como nos dijo Dome. Teníamos también la parte de desarrollo del discurso. Recuerden que en el desarrollo ustedes podían utilizar las citas y sus experiencias propias. Habíamos hablado de un cierre y también del mensaje que nosotros dejábamos después del discurso, perdón. Entonces, esa es la parte que ya habíamos recordado sobre el discurso. Luego habíamos hablado también de que el discurso tiene varios elementos. Estaba estructurado por algunas cosas. ¿Cuáles eran estos elementos? Teníamos tres partes del discurso. Teníamos una parte, la verbal, teníamos un elemento verbal, teníamos un elemento no verbal, ¿y qué más? Nos falta uno. Paralingüístico. Exacto, muy bien, María. Paralingüístico. Muy bien. Entonces, cuando habíamos hablado de estos elementos, habíamos hecho algunas clasificaciones. Por ejemplo, en la parte de lo verbal, habíamos pedido que se considere el vocabulario, que se considere la audiencia que nos va a escuchar, que se considere a quién vamos a dirigirnos y qué es lo que queremos hablar. Por ejemplo, si quiero hablar de un tema relacionado a las matemáticas, no puedo utilizar términos de química. Entonces, más o menos va por ahí el ejercicio que vamos a realizar. Vamos a trabajar una partecita del ejercicio con la parte verbal del discurso. Para eso, vamos a formar equipos de trabajo. Entonces, la semana anterior teníamos ya equipos. Entonces vamos a continuar con los mismos equipos. Los equipos eran Mari, Juan Pablo, Daniela y Martina Galarza, 1. Naín, Kevin, Paula y Andrés. Andrés Heredia, 2. Andrés Robalino, Camila, Dacia y Mateo, 3.
Rebeca, Martina Rodríguez, Esteban Enríquez y Mateo Jaramillo estaban en el cuarto grupo. ¿Hay alguien que no esté dentro de un grupo? Yo, Licen. Yo tampoco. Yo, Listen, yo tampoco estoy. Ya, a ver. Señor Valencia, al grupo de Naín. Sarita, al grupo de Esteban Enríquez. Yo, Licen, mi grupo. David, al grupo de Mari y Juan Pablo. Yo, profe. Y Emily, al grupo de Dakia. Y yo, Listen. Yo también falto. Valeria, al grupo de Dakia. Y Dome, al grupo de Mari y Juan Pablo. Listo. Ahí estamos completos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio que van a realizar los equipos es, vamos a hacer una improvisación de vocabulario. Imaginen que ustedes van a hacer un discurso que va a estar dirigido van a hablarles a unos adolescentes, a unos chicos de octavo de básica sobre la definición de la vida. Entonces, piensen por favor en términos que podrían utilizar para hablarles a ellos sobre eso. Tengan en cuenta que deben ser comprensibles para ellos. Entonces, el primer grupo, es decir, el grupo de Mari, nos va a decir, cada uno de los miembros del equipo nos va a decir una palabra que se podría utilizar para tratar este tema. Recuerden que su público son chicos de octavo de básica. Empecemos. Digo cualquier palabra, ¿no es cierto?, que tenga que ver con eso. Exacto. O sea, de por sí se podría utilizar la palabra vida porque es lo que más se va a utilizar, dando cuenta que vamos a utilizar eso para el tema. Ya, bien, Mari. Yo. Ya, a ver. Esfuerzo. Ya, bien, Daniela. Martina Galarza. Dedicación. Ya. Juan Pablo. Yo, Listen. Yo. Bueno. Tome. Yo, Licen. Puede ser libertad. Ya. David. Perseverancia. Ya, muy bien, completos. Perfecto. Listo. El segundo equipo va a pensar en que su audiencia es un conjunto de profesores. Entonces, a esos profesores les van a hablar sobre el tema de la responsabilidad. Entonces, ¿qué palabras podrían utilizarse para esto? ¿Qué vocabulario podemos utilizar para esto? Empecemos. Concentración. A ver, Andrés Heredia. Yo, concentración dije, perdón. Ya, puede ser. Los demás. Aspecto. Aspecto. Ya. Kevin. Kevin, Juan Martín. La misma palabra responsabilidad puede ser utilizada también. Ya, responsabilidad. Señor Valencia. Inspiración. Exacto. Ya. Tercer equipo. El tercer equipo va a pensar que su audiencia es de un conjunto de médicos y a los médicos les va a hablar sobre el aparecimiento del COVID. ¿Cuáles son las palabras que se podrían utilizar para abordar el tema? Profe, el grupo 3 es de Dakia. Sí, Andrés, Robalino, Dakia, Mateo, Y Camila. entonces, Seguridad. mascarillas. Mascarillas. Ya, Seguridad. bien. ¿Qué más? Protección. Ya, Limpieza. bien. Muy bien. Y el último equipo va a pensar en que su público, la audiencia a la que se va a dirigir, es un conjunto de especialistas en tecnología y les van a hablar sobre una nueva invención. Entonces, ¿cuáles son las palabras que podrían utilizarse para ese discurso? Rebeca, Martina Rodríguez, Esteban Enríquez, Sarita. Computación. Ya, computación, Creatividad. creatividad. Innovación. Ya, bien, Esteban. Ese está mejor. Innovación. Ya, bien. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, recuerden que que nosotros tomamos en cuenta el público a quien nos vamos a dirigir para escoger el léxico que vamos a utilizar.
Eso en cuanto a la parte de lo verbal. También habíamos hablado de la velocidad, de cuando hablamos, ¿cómo se llamaba eso? Yo hablaba muy rápido o muy lento, tenía un nombre específico en la parte de los elementos verbales. ¿Cuál era? Ritmo. El ritmo, dicen. Exacto. Bien, Esteban. Y bien, no. Es del ritmo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de la parte no verbal. Y en lo no verbal habíamos hablado de los gestos y de las mímicas. Sin embargo, habíamos hecho una clasificación de 4 grupos. El primero eran los ilustradores. ¿Qué era un ilustrador? El que Lo que interpreta. acompaña lo que estamos hablando. Bien, Juan Pablo. El que acompaña lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ilustrar es decir, observe arriba. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es ilustrar lo que estoy diciendo. Luego habíamos hablado de los emblemas. ¿Qué era un emblema? Señas universales. Bien, Juan Pablo. Señas universales. Por ejemplo, este, que es su like. Muy bien. Luego habíamos hablado de los reguladores. ¿Qué es un regulador? Los gestos con un fin de controlar. Exacto, muy bien. Por ejemplo, cuando vemos este que significa deténgase. Bien, Juan Pablo. Y finalmente habíamos hablado de los adaptadores. ¿Qué es un adaptador? Gestos que muestran emociones. Muy bien. Estamos contentos, tristes, felices, etcétera. Entonces, aquí viene la parte en donde necesita verse todo el equipo. Uno de los miembros del equipo, vamos a jugar a caras y gestos. Entonces, uno de los miembros del equipo que yo le envíe la palabra va a tratar de hacer los gestos para que sus compañeros adivinen cuál es la palabra que está en juego. Solo pueden hacer gestos. No se valen las pistas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por el grupo de Mari. Entonces, vamos a empezar con... Yo les voy a mandar por el chat, por favor, revisar su chat. Quien tenga la palabra en el chat, entonces necesita... Vamos a ir con acciones, ¿ya? Vamos todos, la primera ronda son una sola palabra, acciones. Ya está. Revisar sus chats. Una de las personas del grupo ya tiene. ¿Ya? Soy yo. Exacto. Los demás del equipo necesitan ver fijamente a Dani para que entiendan cuál es la palabra que se está jugando en caras y gestos. ¿Lista, Dani? A ver. Sí. Ya. Despertarse. Eso. O sea, sí. Pero tienen que decir tal cual la palabra es. Y la palabra era despertar. Ya. Bien. Ya, bueno. Vamos con el segundo equipo. Muy bien. Listo. Ya pueden revisar sus chats. Profe, a mí siempre me toca hacer las cosas. Ya, Cambie de entonces, persona. espérense, ya. Pero si no encienden sus cámaras, igual no consta como punto, verán. Porque no les pueden ver. Ya está. Ya dije. Ya, listo. Los demás, miren lo que va a hacer el señor Valencia para que entiendan cuál es la palabra adivinar. Ya. Naín no puede responder porque ya le envié la misma palabra. Ya, listo. ¿Cómo lo hago? No lo sé, es la creatividad. ¿Pueden Vamos. responder solo los del grupo? Sí, solo los del equipo. Empujar. Esa acción no hace siempre. No, Naín sin pistas. Solo observen los gestos. Golpear. Golpear. No, Tartamudear. O decir No. la R. Qué cruel, oye. tampoco. Pasa. Pero haga A ver, bien los gestos para que puedan adivinar. Pues, no sé, Licen, me puede lo más difícil, ¿no? No es difícil. Cámbieme. Cámbieme. No, Ah, porque, Licen. no, porque no es difícil. A ver, no sé qué más hacer. Ya tienes 3 segundos, si no, perdido. No, Licen, yo ya me rindo ahí. Ya, te rindes. Ya, muy Sí, bien. Era, no caché bien. Molestar. Esa es la palabra. Ah, lo que yo hago siempre en mi casa. Ah. Molestar. Muy bien.
Vamos con la siguiente persona. Revisarán sus chats. Grupo 3. Ya está. Mateo, A ver, listen. ya listo. A ver, Tienen les voy a poner que ver, por aquí. favor, la acción que va a hacer Mateo y entender la palabra que está explicando. A ver, Dakia, creo que sí vas a poder de una. A ver. No sé, así. ¿Cómo se podría hacer? No se puede hablar, solo se puede hacer gestos. A ver, a ver. Estudiar. No, Pequeño. no, Visualizar. tampoco, Ver. no. Explicar. Exacto, bien, Valeria. Muy bien, vale. El término era explicar. Muy bien, vamos con el último equipo. El último equipo va a tener el término. Ya. Listo. No, Listen, no, yo no. Apure, Sarita, apure. No me pongan el jefe de grupo, el Esteban, él sabe hacer muchas mímicas. Apure, Sarita, apure. Todos van a terminar haciendo una. Así que, mientras más rápido, mejor. Además, sube el nivel de complejidad. Luego 2 palabras, luego 3 palabras y luego una frase. Así que, mientras más rápido, mejor, Sarita. Ya pueden adivinar. Saludo. No. No es salud. Saludar, abrazar. No, ninguna de las dos. Visitar. Sentir. Visitar. Ya, muy bien. Bien, Martina. Visitar. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos a subir la complejidad y vamos a hacerlo con 2 palabras. Vamos a ver. Antes era solo una. Ahora vamos a ir con 2 palabras. Revisarán sus chats. Listo. Ya está. Ya vieron la cara de quién le toca hacer. Porque siempre reaccionan con que, ¿por qué a mí? Entonces, quien reacciona así es porque ya le tocó. Ya, pueden adivinar. La malla. Sí. Comer Comer. fideos, no sé. 2 palabras. Comer rápido. Ya, comer rápido. Bien, Mari. Bien. Acuérdense que esta vez son 2 palabras. Listo. Vamos con... Listo. A ver. Ya. ¿Dónde se fue? Kevin. Kevin. Debe estar por ahí. Ya, listo. Ya. ¿Cómo quiere que haga esto? Son 2 acciones. Ya. Yo sé, pero ¿cómo? Son caras y gestos, no sé. Es su imaginación. Dejen que su imaginación fluya para recordar esta parte no verbal del discurso. ¿Listo, Kevin? Ya. Profe, cambie. No sé qué hacer. No sé cómo hacer esto. Ya fue, son solo caras y gestos. Ya tienes 3 para empezar. 3.
2, Es que no sé. 1, ya paso, verán, perdieron un punto. Ser guapo. No, Naim, no es esa la respuesta. Ya, siguiente. Ya está. Ya saben a quién tienen que ver. ¿A quién le tenemos que ver? Esteban. Ujú. ¿Dónde está ella? Ahí. Jugar Jugar. fútbol. Bien, bien, chicas. Bien, Esteban. Así de rápido. Ven que todo es posible. No se compliquen la vida. Bien, Esteban. Muy bien. Vamos con el primer grupo de nuevo. Ya está. Primer grupo. Ya me toca a mí. A ver, déjeme poner bien la cámara, dicen, porque así no me van a ver. Listas son 2 palabras igual. 3. Ahora con 3. 3. Lee. 3 palabras. Sí, ya. Bien. Sí. Ya dicen, ya adivinaron. Sí. Ah, ya. Viéndome. Vamos con. Ya le tocó a Nain, lo siento mucho. Listo. A ver. Es que... A ver, Profe, que cantar. adivina qué pasa. 3 Cantar. palabras. Eso puedo decir yo. Cantar una canción. Ya, bien, bien, Andrés, ya. Bien. Vamos con el siguiente. A ver. Ya. Ya. Listo. Ya lo tienen. ¿Quién es? Andrés Robalino. Utilizar el celular. No. Andrés, revise. Haga la segunda que le acabo de mandar. Recoger basura. No, no, mire, mire. Ya le puse algo más fácil. Andrés. ¿Peinándose el cabello o qué? No. Son 3 Verse en el palabras. espejo. No. Arreglarse. Para salir. 2 acciones que hacen comúnmente todas las chicas. Con un ex. Maquillarse. Ya, una en las 2 ahora. Maquillarse y arreglarse. No sé. Falta una. Maquillarse y peinarse. Exacto, bien, Emily. Bien. Bien, esas eran las palabras que tenían que adivinar. A ver, vamos con siguiente. Listo. Ya está.
La persona que va a hacer las caras y los gestos del último grupo es Rebeca. Ay, profe, no me haga pararme. Ya, sin pereza, Rebequita, sin pereza. No puedo. Esperen, dificultades técnicas. Tengan paciencia. Ya. Ya, listo. Ya, observen, por favor. Ya. ¿Bailando o qué? Se Cantando, trabó. bailando. Cantar y bailar. Exacto. Bien, Esteban. Bien. Ah, no tenía voz. Muy bien. Ahora vamos a Ya, hacer gracias. el ejercicio a la inversa. Entonces, vamos a trabajar con las descripciones que también aprendimos, pero para eso vamos a recordar qué era una falacia. ¿Qué es una falacia, muchachos? Algo que no es verdad. Algo que se dice todo que parece verdad, pero no lo es. Exacto, muy bien, Marilo. Las falacias, en otras palabras, son mentiras. Recuerden ustedes que a raíz de las falacias, nosotros habíamos hablado de varias cosas que se utilizaban en el discurso. Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio. Tienen 2 minutos para ponerse de acuerdo con su equipo vía chat. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estructurar, vamos a escoger a una persona del equipo. Entonces, trabajen internamente por el chat. Escojan a una persona del equipo que va a hacer un discurso rapidísimo, de 1 minuto. Y dentro de ese minuto debe estar una falacia que el resto de equipos no pueda identificar con facilidad. Entonces, tienen 1 minuto para trabajar internamente por chat. Escojan a una persona que en 1 minuto y medio haga un corto discurso con una falacia, que la falacia no sea muy breve o muy fácil de identificar para el otro equipo. 1 minuto, trabajen internamente por el chat. Escojan un miembro del equipo, 1 minuto y 30, discurso, una falacia no sencilla, para que identifique otro de los equipos. Vamos, muchachos, 30 segundos. En 30 segundos, por favor, escriben en el chat la persona que va a realizar el discurso de cada equipo. Trabajen vía interna por chat. Les quedan 10 y aún no veo ningún nombre de las personas que van a hacer este ejercicio. Cinco. Vamos, muchachos, al chat, el nombre de la persona que va a hacer el ejercicio. ¿Listo? 3. Rapidito, en el chat, ponga el nombre de la persona que va a hacer el ejercicio. 2. Ya, Juan Martín. No, dicen quedamos con el Kevin. Queda Kevin. Y ya se quedamos con todos. Que él no ha hecho nada. Ah, sí. Pero yo tengo aquí Juan Martín. Juan Pablo. Martina. Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio final antes de cerrar, porque ya mismo se termina en 3 minutos. Entonces, este ejercicio lo hacemos la próxima clase para que lo preparen mejor. Verán, vamos a recordar también que nosotros cuando habíamos hablado de las falacias, habíamos hablado de unas palabras que tenían más de un significado, de acuerdo al contexto en donde se utilizaban. Estas palabras son, por ejemplo, espero en el banco. Entonces, esto es una ambigüedad, porque no sabemos en qué banco se refiere. Estas palabras que tenían más de un significado tienen un nombre. ¿Cuál era su nombre? Hay que subir algo, profe. No, Andrés. Homógrafas, dicen. Escúcheme bien. Habíamos dicho que las palabras que poseen más de un significado y su significado depende del contexto en el que sean utilizadas, tienen un nombre. Por ejemplo, te espero en el banco. No sabemos si en el banco donde sacamos el dinero o en el banco en donde esperamos a la gente sentados. Estas palabras tienen un nombre. ¿Cuál era el nombre de estas palabras? Lingüístico. No. Ambigüedades. Las palabras... No eran homógrafas, dicen. Pero las palabras se llaman ambigüedades. ¿Cuál es el significado? ¿Qué prefijo significa muchos? Hay un prefijo que significa varios. Poli. Poli. Ya.
Entonces, las palabras inician con poli. Y de significado viene la terminación sema o significado. Entonces, ¿cuál es el significado cuál es el nombre de estas palabras? Ya tienen las dos pistas. Poli. Sin netrón. No. Eso es una ¿Qué figura demonios me literaria. equivoco otra vez? Polisémicas. Acuérdense que ese significado de las palabras, que esas palabras tienen más de un significado. Entonces, terminamos haciendo ejemplos de palabras polisémicas. Yo ya hice uno, banco. ¿Cuál otra palabra polisémica tenemos? Vino. La de bello y bello. Bello de Vino, ser muy bien. bonito y bello de... La de llama. La de llama, bien. Bien, muchachos. Animal o llama de fuego. Bien, muy bien. Muy bien, entonces, la siguiente semana terminamos de hacer el ejercicio. El objetivo de estas clases no es que tengan que subir nada, sino que vayamos recordando con ciertas cosas que vamos a hacer. La siguiente clase, que sería la última, nos vemos para hacer un cierre. Entonces, necesito por favor que revisen los contenidos del parcial 5 y que por favor escojan algún tema que ha generado dificultad en ustedes para hacer preguntas. Y si todo está muy claro, muchísimo mejor. Queda claro lo que van a hacer para la siguiente semana, ¿verdad? ¿Sí está claro? Uy, Ya, dice muy que bien. perdí su ¿Le cuadro. le puede repetir otra vez, por favor? Por supuesto. Van a revisar, por favor, los contenidos de los parciales 3, 4 y 5 y van a revisarlos para ver cuál de ellos ha generado dificultades. Entonces, el objetivo de la siguiente clase es que hagamos un cierre y respondamos a las preguntas que les hayan quedado así en el aire y que no permitan que los temas estén tan claros. Ahora sí, ¿está clarísimo? ¿Y dicen lo del discurso? Y lo del discurso empezamos la siguiente clase con ese ejercicio, así que preparen bien a su equipo. Recuerden que yo ya tenía ahí los nombres. ¿Estamos? Solo es un discurso con un... Un discurso con una falacia. Ya, listo, gracias. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Que tengan buena semana. Gracias, Alison.